Buenas tardes, este es su programa La Misión Continúa. Durante estos últimos programas en nuestra reflexión sobre la Cristología, para ir conociendo más a Jesús, hemos estado hablando de la necesidad de volverse a Jesús. Y ahora queremos reflexionar sobre volver a Jesús de Nazaret. Es dejarse poseer por su mismo espíritu profético, especialmente en estos tiempos en el que falta en muchos cristianos, en pastores, el sentido profético. Jesús de Nazaret no era de familia sacerdotal en el pueblo de Israel. Jesús no es sacerdote del templo judío, ni fue igual a los maestros que explicaban la ley de Moisés y las tradiciones. Era una persona común de Galilea. El pueblo vio en él a un maestro diferente. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los doctores de la ley, nos dice San Marcos. Lo consideraban un profeta. Un gran profeta apareció entre nosotros. Dios visitó a su pueblo. Lucas 7:16. Los dos discípulos de Maús le recordaban con inmensa gratitud. Jesús el Nazareno fue un profeta poderoso en acciones y palabras, delante de Dios y delante de todo el pueblo. Jesús actualizó en su vida la memoria de los profetas de Yahvé del antiguo Israel con una sorprendente radicalidad. Los profetas de Yahvé surgieron a lo largo de la historia de Israel para mantener viva la memoria de Yahvé, el Dios de la montaña, de la alianza sellada a los pies del monte Sinaí, con un pueblo sediento de salvación, de nueva organización social y política al servicio de la vida y de la dignidad de todo el mundo. El Dios de la Biblia es trascendente, que no acepta manipulación e imágenes falsas de Él, como tantas veces tenemos falsas imágenes y caricaturas de Dios que nosotros mismos nos hacemos en una falsa espiritualidad. Al mismo tiempo está presente en los caminos de la historia. Es misericordioso y solidario con la humanidad sufrida, mayugada, lastimada. Yahvé es el apellido del Dios de la Biblia y que indica acción, pero no cualquier acción. Yo estoy en medio del pueblo para liberar. Ese es el sentido de Yahvé, Éxodo 3:14. Los profetas aparecieron e irrumpieron después de la bella experiencia de las tribus, entre 1180 al 1030 a.C., cuando empezó la monarquía, cuando empezaron los reyes. Reyes y sacerdotes reducen a Yahvé a un Dios cualquiera, al que se puede apaciguar con ritos y alabanzas insignificantes, como aquellos que son injustos y creen que con la ofrenda del dinero fruto de la injusticia van a quitar el juicio de Dios en su vida. Por eso en aquel tiempo inventaron falsos profetas
sentados a sus mesas hartas, con la tarea de defender y justificar el poder corrupto de las cortes y del templo, como pasa hoy en estos gobiernos injustos, que algunos pastores no católicos ciertamente se plegan totalmente a estos gobiernos corruptos. No formaban parte los profetas de la estructura política de las cortes reales, ni de la institución religiosa del templo. Rompieron con todo eso. No fueron ungidos como los reyes o sacerdotes. La gran autoridad moral que poseían en medio del pueblo venía de su profunda intimidad y amistad con Dios Yahvé y sus prácticas coherentes. Eran fieles a Dios y fiel al pueblo sufriente. Era una comunión tan profunda que llegaban al punto de considerarse la voz de Dios. Escuchen lo que Dios tiene que decirle. Así comenzaban y terminaban sus mensajes importantes. Ellos encaraban las situaciones del pueblo, a menudo dramáticas, a partir de la verdad de Dios, de su compasión y anhelo de justicia. Se sentían movidos por esa misma compasión para socorrer a las víctimas de poderes injustos y corruptos. No se quedaron afuera, desenmascaran reyes y sacerdotes corruptos, falsos profetas mezquinos y cobardes. Tomaron el partido de las víctimas, apelaron, llamaron a la conversión, enfrentándose a los que eran la causa de tantos males. Alrededor de ellos surgieron verdaderos movimientos populares, proféticos, que mantuvieron vivos sus mensajes y los actualizaban. Jesús de Nazaret buscó inspiración en la vida de los profetas, especialmente de Isaías, de Oseas, de Jeremías, y fue mucho más allá, muchísimo más allá. Fue más allá de Juan el Bautista, de quien hizo grandes elogios, grandes alabanzas. Juan Bautista se retiró al desierto llevando una vida austera, lanzando amenazas y castigos a sus oyentes. Jesús de Nazaret volvió en medio del pueblo de Galilea, movido por una inmensa ternura, esa ternura solidaria con las víctimas de un sistema injusto, excluyente y corrupto, como pasa en nuestro país. Convivía con los últimos, con los descartados de la sociedad. Prefirió compasión y misericordia en vez de amenazas y condenaciones. Jesús es el profeta del reinado de Dios, el profeta que cura, que sana, el profeta defensor de los pobres, el profeta amigo de los pecadores, el profeta que expulsa demonios, devolviendo a los pobres y oprimidos dignidad, autoestima, esperanza y fuerza para enfrentar los males de una sociedad corrupta, violenta, desigual, excluyente y podríamos decir, aplicando en nuestro país, racista. Siguiendo el ejemplo de Dios Padre, Jesús supo combinar compasión e indignación, ternura y proyecto liberador. Lo que definía al Padre no era su poder omnipotente, todopoderoso,
sino su infinita bondad misericordiosa. Eso es lo que Jesús asimiló y vivió en su vida. La compasión fue la gran fuerza que le llevaba a actuar. De la compasión por las víctimas de la crueldad opresora y corrupta, salía de su corazón tristeza, dolor, indignación contra personas y sistemas autoritarios, excluyentes, abusivos y corruptos. Jesús echó una mirada de indignación y tristeza a causa de la dureza de corazón de esta gente opresora. ¿Por qué? Porque también el Señor quería liberarlos a ellos. La compasión malentendida puede caer en una caridad ingenua, alienaente, sumisa, si no despierta indignación ética ante tantos males. Hay que reaccionar. No hay que decir, así es la voluntad de Dios. Suframos hoy y Dios nos va a premiar. No, esa no es la compasión liberadora del Señor. Y la indignación ética tampoco es una rabia inútil, agresiva, sino que debe desembocar en valientes proyectos en favor de la vida y de la dignidad de todos. Así fue la práctica de Jesús. Él no fue ingenuo, podría decir, no fue tonto. No aceptó realizar milagros a toda hora como que si fuera trabajador de circo, ofreciendo favores y curas sin discernimiento, haciendo chinchilete, como las fuerzas del mal y los demonios querían, desviándolo así de su misión profética liberadora. Y esto lo podemos ver claramente en las bienaventuranzas de Lucas. La ternura, Lucas 6, 20 a 23. Indignación, Lucas 6, 24, 25. Proyecto transformador, Lucas 6, 35 al 36 y 8 del 1 al 3. Jesús de Nazaret, a partir de su inmensa misericordia, lanza críticas contundentes contra la indiferencia y la insensibilidad de la cultura dominante frente a los dolores del pueblo pobre, de las mujeres humilladas, usadas y excluidas, de los que eran tachados de pecadores, los que se beneficiaban de las mayordomías del Imperio Romano, los que frecuentaban las cortes de Herodes en Tiberíades, los ricos comerciantes y propietarios de tierra que ahí vivían, los poseedores del poder religioso del templo en Jerusalén y de las sinagogas por Galilea. Todos estos eran insensibles ante los sufrimientos del pueblo. Justificaban la situación como si fuera un destino fatal, sin salida. El Dios destino era la divinidad más venerada en el Imperio Romano. El Dios destino quiso que los romanos gobernaran el mundo para la felicidad de la humanidad entera, como hacen nuestros gobernantes que hablan de Dios y que es voluntad de Dios que ellos hayan sido electos gobernantes. No, Dios no aprueba todo esto, fruto de esa libertad mal usada, corrupta para sus propios intereses. Los fariseos y los doctores de la ley se refugian en una práctica religiosa hipócrita y cobarde. Separaban a las personas en puras e impuras.
El pueblo sufría en los puestos fiscales, donde se cobraban por toda la corrupción existente, en las sinagogas, en las pequeñas plazas de las aldeas, en las peregrinaciones al templo, en la vida familiar dominada por el machismo. Jesús, indignado, levanta su voz, desenmascara tanta hipocresía e indiferencia y trae para el centro la vida sufrida del pueblo. Jesús anuncia el reino de Dios como una buena noticia a los pobres de todo tipo. Vive como pastor totalmente dedicado a sus ovejas, hasta entonces abandonadas. Ovejas sin pastor, diría él. Es urgente rescatar y experimentar hoy el espíritu profético de Jesús. Y podemos agregar todavía, volver a Jesús es encontrar la alegría del Evangelio. Y la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de todos aquellos que encuentran a Jesús. Con Jesucristo la alegría renace sin cesar. Quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para el recorrido de la Iglesia en los próximos años. Así el Papa inicia su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, y continúa insistiendo a lo largo de su precioso ministerio como Papa. El cristiano es un hombre y una mujer de alegría, con corazón lleno de alegría. No puede existir un cristiano sin alegría. Cuando en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones encontramos personas que se dicen cristianas y son tristes, aquí hay algo malo. Debemos ayudarlos a encontrar a Jesús, a quitar la tristeza para que puedan vivir la alegría típica del Evangelio. El Papa invita a poner en práctica las orientaciones de su exhortación, con coraje y generosidad, sin permitir que las dudas y los miedos impidan la audacia del Evangelio. Volver a Jesús es reencontrarlo en los Evangelios que guardaron su preciosa memoria. Necesitamos volver a la fuente, dice, a la fuente de la fe, y recuperar la belleza original del Evangelio. Nos olvidamos que el Evangelio responde a las necesidades existenciales más profundas de las personas. Dios nos ha creado para ser felices en Él. Ir a lo esencial del Evangelio pide simplicidad, sobriedad, sencillez, amor al pueblo, alegría interior, especialmente en los agentes pastorales, presbíteros y obispos. A veces remarcamos solo leyes y normas y falta la vivacidad de la alegría. Pide una revisión bella y valiente en la organización y estructuras de la Iglesia, de las comisiones pastorales. Significa también simplificar celebraciones, ritos y devociones. Hay ceremonias y ritos en la Iglesia que no favorecen la aproximación a Jesús de Nazaret. Por el contrario, se alejan. Imaginémonos a Jesús de Nazaret presente en nuestras celebraciones, especialmente en ciertas solemnidades, sentado en medio del pueblo sin ser reconocido. ¿Qué pasaría en su corazón? Está siempre el peligro de caer en superficialidades ridículas, en exhibicionismos exagerados, en contenidos vacíos, lejos de la vida y de los verdaderos problemas y desafíos de la humanidad.
Todavía hay mucha separación entre el Jesús histórico de Nazaret y la vida de las iglesias, con sus celebraciones, normas y doctrinas. Orientarse en lo esencial del Evangelio significa redescubrir la belleza humana y divina de las bienaventuranzas proclamadas por Jesús a partir de la primera. Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son pobres en sentido concreto, sin recursos, sin tierra. Son los jornaleros y tanta otra gente, pero llenos del Espíritu de Dios, que es el espíritu del compartir, de la solidaridad, de la sobriedad, de la justicia, de la lucha por un mundo más justo. Jesús nunca habló, felices los pobres que logran hacerse ricos. Jesús de Nazaret fue el pobre lleno del Espíritu de Dios Padre en el grado más alto. Vivió su fidelidad al Padre con inmensa alegría interior. El Papa Francisco condena duramente y con insistencia la cultura del descarte, del desperdicio o de lo desechable, en que el ser humano es considerado como un bien de consumo que se puede usar y luego echar fuera. Insiste también en el peligro de las instituciones religiosas para convertirse en empresas, con posibles ganancias ambiguas y sospechosas. Ni las empresas de caridad están exentas de estos peligros. La vida cristiana no es una doctrina, ni una filosofía, ni una religión. Es la persona de Jesús de Nazaret, así decía el Papa Benedicto XVI. Jesús es el Evangelio, la mejor buena noticia de Dios Padre para toda la humanidad. Es todavía el mismo apóstol Pablo quien afirma: yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es la fuerza de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16. Debemos dar espacio a la fuerza liberadora del Evangelio de Jesús, así como en las primeras comunidades. La palabra del Señor crecía, el número de discípulos aumentaba bastante. Hechos 6:7. La palabra de Dios crecía y se difundía. Hechos 12:24. La palabra de Dios era especialmente el movimiento de los discípulos y discípulas de Jesús, extendiéndose y formando tantas comunidades. El Evangelio de Jesús es el hilo conductor que atraviesa todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Jesús debe ser la referencia para el camino y proceso de conversión y de renovación de la iglesia. La comunidad cristiana debe ser el lugar privilegiado en el que el Evangelio sea acogido, meditado, orado, proclamado y testimoniado. Y es misión de la comunidad llevar la levadura del Evangelio en medio de la sociedad. Las primeras comunidades fueron realmente el comienzo de las comunidades eclesiales de base, de las pequeñas comunidades de vida cristiana. Discípulos y discípulas de Jesús, unidos, reunidos, actuando en base, en medio del pueblo, como luz y sal. Era la base del pueblo. Nuestras parroquias necesitan el contacto directo e inmediato con el Evangelio. Una pastoral verdadera pone en el centro de toda actividad pastoral la presencia transformadora del Evangelio de Jesús. A cada parroquia se le llama continuamente a dar lugar central a los evangelios por encima de los mismos sacramentos y celebraciones. El Evangelio de Jesús debe purificar y alimentar la oración personal, las celebraciones, las prácticas de día a día, nuestras relaciones con los demás, con el mundo, con la humanidad y con el planeta. Los evangelios deben ocupar un lugar privilegiado también
en relación a los otros libros de la Biblia, pues en ellos encontramos la memoria viva de Jesús, Señor y Maestro. Hemos dado final a la reflexión sobre la necesidad de volverse a Jesús. En el próximo programa empezaremos a hablar de los seguidores y seguidoras de Jesús, Maestro y Señor. Agradecemos a todos ustedes que nos siguen por la radio, también por las distintas plataformas digitales. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.